la Federación de Construcción de Comisiones, la Federación de MCA de UGT y la Confederación Nacional de la Construcción. Hemos elaborado un documento en el que se recogen propuestas, alternativas, iniciativas, compromisos que se le exigen al Gobierno para que el sector de la construcción pueda seguir siendo un sector que contribuya a la recuperación económica y a la salida de la crisis. Ahora tenemos que esperar su respuesta. Hemos enviado cartas nada más y nada menos que a 5 ministros del Gobierno. Vamos a esperar, vamos a ser pacientes, vamos a esperar su respuesta y esperemos que esa respuesta sea positiva, no solo para hablar con nosotros, no solo para saber o para permitirnos que les expliquemos mejor lo que queremos. Esperamos y hemos exigido que estas peticiones tengan reflejo en los presupuestos generales del Estado. Y ahora empieza el debate. Vamos a ver hasta dónde este Gobierno está dispuesto a comprometerse con un sector que, insisto, es imprescindible para la recuperación económica y es imprescindible para salir de la crisis. Tenemos que seguir hablando, necesariamente, de política industrial, tenemos que seguir hablando de innovación, tenemos que seguir hablando de formación. Es inconcebible cómo los presupuestos generales del Estado siguen castigando las partidas más imprescindibles para salir de la crisis, para iniciar la recuperación económica. Se reduce la inversión en infraestructuras. Después de 3 años de congelación o de reducción de presupuestos, aumenta escasamente el 1% la inversión en I+D. ¿Pero qué tipo de país quieren? ¿A dónde quieren llevar la economía de este país? ¿Cómo es posible pensar que se puede reducir el desempleo sin apostar por 2 sectores claves como la industria o la construcción? ¿Cómo es posible que este Gobierno siga siendo insensible a estas necesidades? Bueno, pues los presupuestos, que son el reflejo de las políticas que desarrolla el Gobierno, siguen apostando una y otra vez por no hacer caso a las necesidades de la industria y a las necesidades de la construcción. Hablábamos en el 26 Congreso de las reformas que ha hecho este Gobierno. La reforma laboral, no vamos a insistir en ella, sigue siendo el principal problema que tienen las empresas de nuestro país. Lo digo convencido. La reforma laboral es el principal problema que tienen las empresas de nuestro país para poder llegar a acuerdos. Y solo cuando somos capaces de superar las imposiciones de la reforma laboral conseguimos acuerdos que contribuyen a que muchos sectores de este país, el del automóvil, entre otros, que es el que todo el mundo utiliza de ejemplo, cuando sorteamos las imposiciones de la reforma laboral, conseguimos acuerdos. Y esos acuerdos contribuyen a que las empresas busquen la salida, busquen la rentabilidad, busquen la competitividad y eso se transforma en creación de empleo, en creación de puestos de trabajo. Solo si somos capaces de sortear la reforma laboral. No nos pueden seguir hablando de que la reforma es lo que está garantizando los acuerdos y la mejora de la recuperación económica. En absoluto. Es el diálogo social, es la negociación colectiva y ellos quieren terminar con ella. Esa campaña de desprestigio que, como decía, tenemos los sindicatos. Una campaña orquestada, sin ninguna duda, por parte de los poderes públicos. Ya lo hemos dicho muchas veces, repetirlo probablemente no nos lleve a nada, pero estamos convencidos de que vienen a por nosotros. Y, en todo caso, yo hoy quería avanzar un pelín más, un paso más allá. Yo creo que esta sociedad tiene que reaccionar de una vez por todas y darse cuenta de la importancia que tienen los sindicatos para el futuro de nuestro país. Y lo tiene que hacer la sociedad en su conjunto. Pero es verdad que compartimos muchas horas, muchos espacios, muchas alternativas, muchas estrategias. Me refiero al papel de los empresarios, al papel de la COE. Y echo en falta una reacción sincera, una reacción comprometida de la COE. Está manteniendo un silencio cómplice con esa campaña de ataques y de desprestigio que vienen a los sindicatos. Y me duele decirlo porque sé que hay empresarios que no piensan así. Sé que hay sectoriales que creen que es el momento de que la COE también levante la voz. Pero no lo está haciendo. No lo está haciendo. Y se está convirtiendo, por la vía de los hechos, en cómplice de esas campañas. Hay quien cree, dentro de la patronal, hay quien cree que debilitando a los sindicatos tendrán la vida más fácil. ¿Cuántos se equivocan? Y muchos de ellos lo saben. Esto es lo triste. Pero vivimos en un momento en el que parece que importa más estar cerca de los poderosos que estar cerca de los que realmente sufren. Y en este caso, algunos dirigentes de la COE han elegido ese camino, estar cerca de los poderosos. Nosotros tenemos que seguir trabajando con nuestro trabajo, hacerle diariamente, ya lo hacemos.
Esas campañas de desprestigio en ningún caso pueden venir a hacernos plantear si lo que hacemos corresponde o no con nuestra función como sindicato. Está muy claro. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir defendiendo a los que están peor. Tenemos que defender a los trabajadores. Claro que tenemos que negociar ERES para conseguir reducirlos, para minimizar los efectos, para mejorar las condiciones de salida que se ofrecen a los trabajadores. Claro que sí. Y para intentar que los costes de funcionamiento de nuestro sindicato que sufragan los afiliados lo paguen también los que no están afiliados. Claro que lo tenemos que hacer. Y no quieren, y están en esa campaña de desprestigiar nuestro trabajo. Lamento que haya incluso compañeros que les siembren las dudas a estas campañas. Hay compañeros que dudan, que piden que revisemos nuestra actuación. En los ERES estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, defender a los que sufren las consecuencias de un ERE extintivo o de un ERE de suspensión temporal. Hacemos lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien. Y creo que es el momento, ya nuestro secretario general secretario general de la Confederación, ha empezado a decir algo que yo creo que está reclamado por el conjunto de la organización. Tenemos que marcar claramente cuáles son nuestras líneas rojas. Tenemos que marcar claramente cuáles son nuestras directrices para funcionar y para dirigirnos a los trabajadores y a las trabajadoras. Y tenemos que dejar claro que el trabajo sindical es algo a lo que no vamos a renunciar, por más que quieran arrinconarnos. No vamos a renunciar a nuestro trabajo sindical. Y a continuación hay que dejar también bien claro que hay una línea que no se puede superar. Todo aquel representante del sindicato que trabaja en defender los intereses de los trabajadores, que trabaja por hacer una organización más fuerte, que trabaja por cohesionar más los intereses de los más desfavorecidos, ese merece el respeto del sindicato, no solo el respeto, el apoyo, la consideración. Ahora, aquel que viene al sindicato para beneficiarse, aquel que viene al sindicato para conseguir el lucro personal, ese está fuera del sindicato. Ese no puede estar más tiempo entre nosotros y lo tenemos que decir para ser creíbles. El secretario general ya está empezando a decirlo. Creo que era el momento de hacerlo y a partir de aquí, como también decía José Ricardo, creo que el sindicato requiere una campaña de explicación. Tenemos que hablar con las delegadas, con los delegados, con las afiliadas y con los afiliados. Tenemos que explicarles qué hacemos, a qué nos dedicamos, con qué recursos lo hacemos, para qué lo hacemos. Hay que explicarlo, claro que sí. Cualquiera que se le explique esto lo va a entender perfectamente. Los medios de comunicación probablemente no les interesa. Pero nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Es más, es para ellos para los que trabaja el sindicato. Es por ellos por los que trabaja el sindicato. Y se lo tenemos que decir. Hay que darles argumentos para poderse defender de los ataques insidiosos que pretenden ver en la labor del sindicato un problema, un perjuicio. Nunca ha sido fácil, ya lo decía en el 26 Congreso. El sindicalismo nunca ha sido fácil. Ahora tampoco lo es. Y ahora ya a las dificultades de la crisis se unen estas campañas insidiosas que atentan y que hacen mella entre nuestros trabajadores, entre nuestros representantes. Las resoluciones del 41 Congreso Confederal nos tienen que servir de acicate para intentar poner en marcha todas aquellas medidas que contribuyan a mejorar el sindicato. La de los agentes sindicales, para mí, la fundamental. Será a través de esa vía como conseguiremos contactar con todas ellas y con todos ellos. Y lo tenemos que desarrollar. Y somos una confederación de federaciones estatales. No se nos olvide nunca esto. Cada uno tiene la obligación de asumir sus responsabilidades. Nosotros también las nuestras. Exigimos autonomía para trabajar y, por lo tanto, asumimos las consecuencias que se deriven de esa autonomía en el trabajo. Y a los demás, cada uno le tiene que pedir explicaciones donde corresponda. Nosotros somos la federación. Somos la federación estatal. Pedimos compromiso. Sé que lo tenemos en la Federación de Madrid. Pedimos colaboración. Sé que la tenemos. Y pedimos también prudencia y hacer las cosas bien. Sé que también se hace. No sé que no estoy pidiendo nada nuevo. Pero de aquí en adelante tenemos que intentar no solo ser honestos, también lo tenemos que parecer. Y sé que estamos obligados a hacer más cosas con menos recursos. Lo sé y lo tenemos que hacer. Eso exige compromiso. Eso exige hacer más sindicato. Pero tenemos que hacerlo. Y es lo que hoy también vengo a pedir. Sé que Madrid siempre ha estado ahí. Mariano, los vídeos dejan claro, siempre que hemos tenido que hacer cualquier acto, del nivel que sea, confederal, federal, regional, del nivel que sea del tipo que sea, siempre Madrid ha sido el granero de afiliadas, de afiliados, de delegadas y delegados para cubrir
todos aquellos actos en el que el sindicato tiene que tener acto de presencia. Lo ha sido y lo va a seguir siendo, no tengo la menor duda. La colaboración entre la Ejecutiva Federal y la Federación Regional de Madrid está más que asegurada. Os lo puedo asegurar, os lo puedo garantizar. Pero voy a pedir que esto siga siendo así. Madrid tiene que seguir siendo el granero de delegadas, de delegados, de cuadros sindicales que acompañen al sindicato en todas las labores que tengamos que hacer. Lo vamos a poder hacer y lo tenemos que hacer, porque ahora estamos en tiempos de resistir. Y resistir es vencer. Si resistimos, vamos a vencer. Lo vamos a hacer. Muchas gracias, mucha suerte a todos.